En fecha 17 de marzo nos envían la prórroga del decreto de emergencia económica que ya habíamos negado y que el tribunal había dicho que sí tenía vigencia pese a nuestra decisión. Por supuesto, negamos la solicitud de prórroga y el tribunal dijo que eso quedaba perfectamente vigente. Aprobamos una modificación a la ley del Banco Central para restituirle la autonomía al Banco Central. Dijo la Sala Constitucional que esa ley era inconstitucional. Dictamos en fecha 11 de abril de 2016 la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que cumple con todos los estándares internacionales sobre la materia, y la Sala Constitucional declaró que esa decisión era inconstitucional y que en consecuencia no tenía vigencia. En fecha 21 de abril de 2016 el tribunal decidió suspender y anular temporalmente y en otros casos de manera definitiva algunas normas contenidas en nuestro reglamento interior y de debate que conforme a la Constitución es de las normas denominadas interna corporis, en ejecución directa de la Constitución, que ningún organismo puede interferir. Bueno, nos vaciaron, nos dictaron normas para convocar, para hacer las convocatorias, para establecer el orden del día, etcétera, etcétera. Bueno, en fecha 21 de abril de 2016 declararon que la enmienda constitucional que aprobamos no podía ser aplicada, no obstante que ellos saben que cuando se aprueba una enmienda o una reforma constitucional, esas disposiciones tienen efecto, como dicen los juristas, ex tunc, o sea, adelante y hacia atrás. Nos dijeron que la enmienda no aplicaba para este periodo porque Nicolás Maduro tenía una especie de derecho adquirido porque fue electo por 5 años. Bueno, si seguimos leyendo sentencia tras sentencia, suprimieron leyes de carácter social, se opusieron a la ley que aprobamos para que pudieran entrar medicamentos del exterior por la crisis hospitalaria y la crisis de medicinas, negaron la ley mediante la cual aprobamos pensiones y cestatiques y beneficios para gente de la tercera edad. Pero la última de todas, es verdadera, bueno, no digo que la última, la penúltima, es verdaderamente sensacional. El presidente intenta un recurso de amparo porque nos acusaba supuestamente de estar usurpando sus funciones de dirigir la política exterior. Ellos consideran que nosotros estemos aquí pidiendo la activación de la Carta Interamericana es un acto de usurpación, porque la política exterior la dirige el presidente. Pues claro que la dirige, ojalá la dirigiera bien, aunque la dirige muy mal, pero ciertamente nosotros no estamos usurpando ninguna función. Pero él pidió, en vez de una acción de nulidad, pidió un recurso de amparo. La propia Sala Constitucional le enmienda la plana y convierte el recurso de amparo en una acción de controversia constitucional. Es decir, el tribunal dice, hay una controversia constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, y resuelve el tribunal. Esa controversia constitucional la tiene que dirimir la Sala Constitucional que forma parte del conflicto. Pero no contentos con eso, determinaron además que nosotros en ese juicio no podemos nombrar nuestro propio abogado, sino que el abogado de la Asamblea Nacional en ese eventual juicio para dirimir la controversia constitucional nos lo va a designar la Procuraduría General de la República, que es nada más y nada menos que el abogado del gobierno. Mira, y para no extenderme demasiado en la rueda de prensa, porque preferiría más bien responder las preguntas que me formulen los comunicadores, les quiero decir que otra de las cosas que está ocurriendo en Venezuela que quebranta gravemente el orden constitucional es la participación directa en política partidista, militante, violando sus funciones y deberes constitucionales,
la Fuerza Armada Nacional, es decir, el alto mando militar, que se han convertido en un factor de deliberancia. No estoy incurriendo en un exceso ni en una exageración cuando digo que este gobierno, frágil por su pésimo desempeño, que no tiene respaldo popular, que teme someterse a un referéndum, que hace todo tipo de maromas y de cabriolas para evadir el veredicto popular, está sostenido apenas por dos hilos muy frágiles. Esta sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es capaz de dictar sentencias que desnaturalizan e interpretan la Constitución contra su propio texto, y el alto mando militar, cuya conducta ha perjudicado la reputación de las Fuerzas Armadas como un todo. Pero entonces, este cúmulo, participación de los militares, violando la Constitución en política partidista, crisis de alimentos, crisis de medicina, atentados contra la libertad de expresión y respeto al principio de separación de poderes, presos y detenidos políticos conforman evidentemente un cuadro de quebrantamiento o alteración del orden constitucional que el gobierno venezolano se empeña en negar. Independientemente de las decisiones que tome hoy el Consejo Permanente, porque sabemos que ya se van a discutir temas sobre si hay o no sesión abierta, sobre si se incluye o no el caso Venezuela, independientemente del pronunciamiento diplomático, el caso Venezuela existe. El caso Venezuela no va a desaparecer porque una habilidad diplomática del gobierno venezolano, que suele utilizar incluso el petróleo como instrumento de presión geopolítica, el caso Venezuela no va a desaparecer, sigue ahí intacto. Y ojalá que algunas omisiones diplomáticas o el voltear para el otro lado, cosa que no es infrecuente en el mundo de la diplomacia, donde se manejan los intereses de los gobiernos más que de los estados, que de los países, no estalle o no reviente el caso de Venezuela por esas inacciones y por esas omisiones. Simplemente les quiero decir que en Venezuela el gobierno va a cambiar y va a cambiar democráticamente. Y sí queremos decir desde esta tribuna, en nombre de toda la oposición venezolana, que cuando en Venezuela tengamos otra vez un gobierno democrático, el petróleo no va a ser utilizado como instrumento de presión, sino como un instrumento de solidaridad, como siempre lo fue en Venezuela hacia todos los países del universo. Bueno, creo que esta exposición, ni muy larga ni muy corta, sirve para que comiencen los amigos de los medios de comunicación a formular preguntas. No veo muy bien de aquí por el candil, pero... Presidente, ¿usted teme que no va a poder hablar en la sesión y por eso dio esta rueda de prensa ahora antes? ¿Es una preocupación que yo no estoy haciendo conjeturas. Si se me da el derecho de palabra adentro, lo ejerzo. Si no se me da y respetaría la decisión del Consejo Permanente, de todas maneras estoy diciendo aquí lo mismo que habría dicho allá. Doctor, usted pidió la aplicación de la Carta Interamericana, Sonia Schott con Diario de las Américas, usted pidió la aplicación de la Carta Interamericana Democrática a Venezuela. ¿Cómo queda con respecto al referéndum revocatorio que ustedes también están pidiendo? ¿Es parte de lo mismo? ¿El orden de los factores no altera? Son dos cosas distintas. No yo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le solicitó al secretario general Luis Almagro la solicitud de aplicación de la Carta, que contempla distintas medidas. Por cierto, dicho al margen, el informe de Luis Almagro, que suscribimos totalmente, se quedó corto en algunas cifras sobre inflación, desabastecimiento, etc. Se quedó corto. Pero bien, una cosa es la activación de la Carta y otra cosa es el ejercicio de nuestro referéndum, que sigue adelante contra viento y marea y contra todos los obstáculos, increíbles e irracionales obstáculos, por parte de un gobierno que tiene terror a contarse y a consultar el veredicto popular. Y esta ha sido precisamente una de las soluciones, una de las salidas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales que hemos propuesto, la consulta popular. Que diga el pueblo si quiere que Maduro se vaya o se quede. ¿Por qué le tiene miedo a eso? Presidente, muchos de los países... Una pregunta, por favor, que se me da aquí de la jefe. ¿Usted va a esperar aquí a que se conozca si la sesión va a ser abierta? ¿Ha hablado con Almagro? ¿Van a hacer algún tipo de encuentro después para denunciar? Sí, bueno, hicimos un encuentro previo. Aquí vamos a esperar las deliberaciones. La sesión seguramente será larga.
Pero aquí vamos a esperar con paciencia, a ver qué pasa y cuál es la decisión del Consejo Permanente, que sea cual sea, nosotros lo respetamos. Presidente, esta respuesta es para los venezolanos y para los países que están inscritos dentro de la propuesta de que en Venezuela hay que dialogar. El problema es que la urgencia de los venezolanos recoge el sentir de muchos, piensan que esto es urgente, que lo que ocurre en Venezuela hay que resolverlo de manera urgente. ¿Qué haría falta en lo inmediato para que, si hoy se decide apoyar en todo caso el diálogo y no la aplicación de la Carta Democrática como tal, haya una solución pronta para la crisis que vive en Venezuela? Solución mágica nadie puede decir cuál es ni cómo se produce. Para nosotros la solución mágica es la consulta popular, la consulta referendaria. Esa para nosotros es la solución mágica. Nosotros no estamos proponiendo ni un hecho de fuerza, ni un reventón, ni la participación de los militares, en nada de eso. E incluso la solicitud para que se active un mecanismo, los contenidos de la Carta Democrática, que Venezuela suscribe porque Venezuela forma parte de la OEA, es la recurrencia una vez más a una solución de carácter democrático, pacífico y constitucional, que envíen, por ejemplo, la misión a Venezuela y que los diplomáticos, que la misión observe in situ qué es lo que pasa en Venezuela, si hay colas o no hay colas, si hay presos políticos o no los hay, si se están obstaculizando las salidas democráticas o no, y que digan simplemente lo que vean. Esa es nuestra solicitud. Mira, y en lo que se refiere a diálogo, quiero ser enfático al decir, nosotros nunca nos hemos negado a que dialoguemos, porque el sustituto del diálogo es la matanza, que nadie quiere. Ahora, ¿qué diálogo? ¿Cuál diálogo? ¿Cómo se plantea? El diálogo no es la agenda que dicte un ejecutivo agónico en situación terminal, porque nosotros en esas condiciones no vamos a dialogar. Nosotros tenemos nuestras exigencias para ese diálogo, que es respeto a la voluntad popular, los presos políticos y los exiliados, el respeto a la libertad de expresión, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y además no son para nosotros elementos transables o negociables, que si me liberan los presos, te entrego el referéndum o al revés. No, para nosotros no hay nada transable. Nuestros presos tienen que estar en libertad porque no han delinquido y son perseguidos políticos y están beneficiados por una ley de amnistía que el gobierno se pretende ignorar. El referéndum es un derecho constitucional no transable, que este gobierno tramposo, fullero, no siga impidiendo, porque está metiéndole más presión a la de por sí recalentada situación política y económica venezolana. Ahora, ojalá se diera, para mí una gran solución sería que Maduro nos diera la buena noticia hoy, dentro de unos minutos, diciendo, renuncio, se lo hemos planteado. Renuncie usted, presidente, salga por la puerta grande de la historia, si es que le queda chance, en vez de escurrirse por los entresijos de la ignominia, por las endijas que también a veces deja la historia. Ahora, nosotros estamos preocupados como venezolanos, más allá del gobierno de Maduro, que es una desgraciada y accidentada circunstancia que vamos a superar, pero nos va a quedar un desastre, y ese desastre lo tenemos que resolver y que revertir en una situación que también estamos conscientes es mucho más difícil reconstruir que construir. Nos dejan una deuda que nos llevaremos generaciones en pagar: el sistema eléctrico, el sistema de salud, el sistema de producción, el petróleo, las empresas de Guayana. Todo en Venezuela está destruido o acabado. Ni siquiera cifras produce el gobierno para saber cuál es el monto real de nuestra deuda afuera. No tenemos con qué comer. Mire, una sola propuesta. En un país que tuvo 17 años de gobierno criminal e irresponsable, Venezuela es un país que tiene que importar el 70 o el 80% de todo cuanto produce, sea alimentos, insumos, bienes de capital, repuestos químicos. Y se necesitan solo para alimentos 500 millones de dólares al mes. ¿Ustedes saben de cuánto dispone el gobierno venezolano para alimentos mensualmente? 30 millones de dólares, en vez de los 500 que necesitaríamos para medio comer. Bueno, esa es la situación venezolana. ¿Es o no caso? ¿Es o no una situación grave? Se pueden orar con las maniobras y las maromas diplomáticas de la cancillera venezolana.